alma y espíritu. Sí, por ejemplo, hay doctrinas como los testigos de Jehová que ellos manejan una especie de dicotomía. Para ellos el espíritu y el alma es lo mismo. Entonces lo manejan como dicotomía. Pero en la escritura encontramos algo así como tricotomía o triple naturaleza, o somos tres aspectos de Dios: somos cuerpo, alma y espíritu. Gloria a Jesús. No es un simple culto a lo que venimos a aprender de Dios. Y quiero decirte que necesitamos entender, cambiar nuestra cosmovisión y conocer la naturaleza de Dios y cómo trabaja Dios, porque Dios comienza trabajando primero en nuestro espíritu. Dios le habla a tu espíritu. Sí, y necesitamos entender precisamente el mover de Dios moviéndose en nuestro espíritu. Por ejemplo, le voy a dar una idea. Somos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo fue hecho con polvo de la tierra y polvo de la roca. Entonces tu cuerpo no es un cuerpo común y corriente. Tu cuerpo tiene sustancia de la roca y sustancia de la tierra. Tu alma fue hecha con sustancia celestial. Por eso tienes pensamientos celestiales de adoración. O sea, este polvo de Dios mismo fue puesto en nosotros, y el espíritu fue hecho con polvo espiritual. Entonces tenemos las tres sustancias de Dios. Entonces cuando venimos a un servicio, necesitamos entender el mover de Dios moviéndose en nuestro cuerpo, moviéndose en nuestra alma, moviéndose en nuestro espíritu, o sea, moviéndose en nuestro ser. Ahora, hay cosas que Dios le da a tu espíritu, porque primero trata con él. Gloria a Jesús. Entonces no es nada más llenar el intelecto, es llenarme espiritualmente de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para seguirlo. Entonces esto que vamos a estudiar sobre la Pascua es muy importante entenderlo precisamente por lo que Dios puso ahí. Está en Éxodo capítulo 2 y esto es profético. ¿Qué es profecía? Profecía es la entrega del conocimiento de una cosa que todavía no ocurre. A ver, ¿qué es profecía? Profecía es la entrega del conocimiento de una cosa que todavía no ocurre. ¿Tú sabes qué va a pasar mañana? ¿Pasado mañana? ¿Tú sabes si pasado mañana vas a tener un problema? Otro, hermano. ¿Tú no sabes si pasado mañana vas a pasar por alguna crisis? Y proféticamente Dios puede darte la victoria hoy del problema que vas a tener en un mes. Gloria a Jesús. Por eso un servicio muy importante. No se trata de hacer montón. Se trata de entender el propósito de Dios. Entonces esto de la Pascua es muy es extremadamente interesante entenderlo, porque en la Pascua fue puesto el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Y gloria a Jesús. Y en la clase esta que el pastor estuvo compartiendo las cosas que él explicaba exactamente lo que es el espíritu. El espíritu es un ser vivo. Su espíritu es un ser vivo que puede ser influido por demonios, por espíritus inmundos, por espíritus seductores, por espíritus malos, por espíritus de otros muertos que murieron y sus espíritus andan vagando. O puede ser lleno tu espíritu del Espíritu de Dios. Quiero decirte que la conexión, un principio que Dios hizo con el hombre fue precisamente, se comunicaba a través del Espíritu. Le voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando el sacerdote iba una vez al año al lugar santísimo, para entrar una vez a este tiempo al lugar santísimo, estaba la Gloria Cabot. Era muy delicado esta experiencia, y el sacerdote tenía que entrar con el Humín y el Turín, que estaba en el pectoral. Para entrar a este lugar santísimo
estaba el arca del pacto para consultar el propósito y la voluntad de Dios. O sea, era el consejo. Pero el sacerdote no llegaba así verbalmente y se paraba en el arca y decía: ¿qué onda, Dios? ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Sabes neuras ahora, Señor? ¿O qué onda? Se comunicaba mentalmente. O sea, el sacerdote no hablaba. Por eso va a pasar que a veces le pasa, no se le pase, alguien fue de chismoso con el pastor y le dijo eso, por eso predicó eso este día. No le ha pasado, a mí me ha seguido. Por ejemplo, Jesús dijo a los fariseos: ¿por qué cabildan en sus corazones? O sea, Jesús oía lo que ellos pensaban. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que hago, no es que yo sea la gran cosa, no soy un pecador igual que usted. Trato de estudiar, buscar a Dios, y luego le pido al Señor Dios que me acomode lo que le voy a decir. Entonces estoy pensando en lo que voy a hablar. ¿Por qué? Porque sé cómo funciona este principio. ¿Por qué? Porque si no he orado, si no he buscado a Dios, si no he leído la Escritura, no tengo conexión con Dios en mi espíritu, entonces lo que voy a compartir son puras cosas de memoria. Pero otra cosa es que usted pague el precio en el aspecto de que venga con una actitud correcta y no estar jugando ni comiendo chicles ni galletas aquí dentro de la iglesia, ni estar pensando en la ley o si dejó los frijoles en la lumbre, porque no se va a ir vacío. Tiene que estar tu espíritu aquí abierto para que Dios le dé alguna porción de la palabra a tu espíritu. Entonces es muy importante entender esto. Entonces cuando el sacerdote llegaba y consultaba, el sacerdote oía a través de su espíritu los pensamientos de Dios. Entonces, cuando era Dios el que transmitía al espíritu del sacerdote, el Umín y el Turín destellaban. Entonces el Umín y el Turín era una forma de testimonio de que lo que había escuchado el sacerdote era la voz de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros lidiamos con 4 tipos de voces. La primera voz es la voz de Dios. La segunda voz es la voz de los demonios. La tercera voz es la voz de tu alma. Y la otra voz es la voz de tu propio espíritu, que tiene que ver con cosas que piensas. Gloria a Jesús. Y esto funciona, por ejemplo, está en la Escritura. Cuando la Escritura habla del Espíritu de Dios, lo pone con mayúscula. Y cuando la Escritura habla del espíritu humano, lo pone con minúscula o habla de otros espíritus. Entonces es muy importante entender que Dios me dé una revelación a mi espíritu, que es la Pascua, porque Él te va a dar proféticamente una porción del Cordero que te va a ayudar a caminar, que te va a sacar de la depre. Sí, que te va a sacar adelante. Entonces, esto del profético que Dios le da sobre la Pascua es muy importante en las figuras. Es muy importante lo que Dios le está diciendo al sacerdote. ¿Por qué? Porque es precisamente la Pascua lo que iba a sustentar y ayudar a Israel y dar la vitalidad, la fuerza, la determinación, los iba a llenar de convicción para llegar al reposo o a la tierra prometida. Gloria a Jesús. Entonces aquí hay una serie de circunstancias y cosas que están sucediendo. Una de las cosas que yo, en mi percepción equivocada, malinterpretaba, era precisamente porque siempre tuve la idea de que Dios había sido injusto con Israel. ¿Por qué? Porque estuvo 400 años de esclavo expuesto a violencia. Entonces, ¿cómo iba Israel a pensar como una persona cuerda y sana si estuvo puesta a hambre y a violencia? Y fue, en un sentido, estuvo ahí mucho tiempo sin escuchar la voz de Dios, sí, y fueron tratados muy mal. Y luego Dios viene y le van a hacer caso. Pues no. Y tenía esa forma de esos criterios hasta que entendí precisamente que la Pascua era una forma o una especie de alimento, sustento que Dios tenía para ellos, precisamente para enderezar su mente y sus pensamientos. Gloria a Jesús. Porque ahorita estamos viviendo una época de una sociedad llena de esta enfermedad, se llama esquizofrenia. ¿Sabe qué es eso?
Es una enfermedad de la mente. Es un espíritu, el espíritu de la persona enfermo, que oye y ve voces, o sea, oye y ve cosas. Vea cuánto gente está enferma. Imagínense y dentro de las cosas de Dios hay mucha gente que maneja estos términos y empieza a decir cosas que se le ocurren y dice que eso es profecía. Entonces necesitamos entender por qué, porque Dios tiene que testificar y dar testimonio sobre su palabra. Entonces necesitamos conocer cuál es el testimonio para realmente entender quién es un profeta de Dios y quién es un profeta de la ley. Entonces, para eso, gracias a Dios por las figuras. Por ejemplo, el Uminio y el Turín eran piedras, no se ha encontrado cuál fue el origen y cuál fue el material. Se le llamó piedras sobrenaturales precisamente por el ministerio que estas piedras tenían en el propósito del trabajo de lo que Dios estaba haciendo en las cosas sobre el tabernáculo. Pero ahora, el tabernáculo era una figura del Señor Jesucristo, y todas las figuras del tabernáculo, todo el tabernáculo da una explicación o es un retrato hablado del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo puedo entender si el Uminio y el Turín eran piedras que estaban dentro del pectoral del sacerdote, ¿sí? Donde descansan Uminio y Turín? Precisamente, ¿por qué? Porque Lucifer es un ladrón, él no es un creador de nada. Lucifer ha robado las cosas de Dios y ahora las utiliza para su propia gloria. Entonces, las cosas que están saliendo hoy son cosas que Lucifer robó de Dios y hoy las saca para su propia gloria. Entonces, en esa época, Lucifer hizo, a través de sus seguidores, hizo una imitación del Uminio y el Turín. La imitación del Uminio y el Turín son los terapines. Los terapines son los tipos de ídolos que robó Raquel a Labán. Los terapines son cosas que imitaban la voz de Dios. Precisamente por eso el sacerdote tenía que llevar el Uminio y el Turín para no ser confundido. Entonces, estas cosas no son cosas de juego. Hablar de profecía no es estar jugando ni estar diciendo lo primero que se me ocurre o los fantasueños que tengo, o las traumas que traigo, por ejemplo, de circunstancias que no he superado en mi propio ser y empiezo hasta que me corretean en mi sueño, cosas de esas. Estas cosas son serias. Inclusive estos terapines fueron utilizados por Lucifer para imitar esta parte de Dios. Entonces los pueblos paganos utilizaban los terapines precisamente como una forma de contactarse con sus dioses. Usted puede ver eso en esa película del Gladiador. ¿Quién ha visto el Gladiador? En el Gladiador, ¿no ha visto por ahí el negro que sale con él, su camarada, que sacan unos monitos? Esos son los terapines. ¿Quiere conseguir terapines? Vaya a la iglesia secular aquí del pueblo de Mazatlán y ahí compra monitos chiquitos. Todos esos monitos de santitos chiquitos son precisamente esa imitación de los terapines que todavía tiene Lucifer. Entonces, es muy importante todo esto. ¿Por qué? Porque aunque ahora no son los monitos como antes, hay tecnología para hacer estas cosas y mucha gente tiene dependencia de todas estas cosas, pero necesitamos la voz de Dios, necesitamos entenderla, necesitamos conocerla. Entonces, una de las cosas que Dios va a hacer aquí en el Éxodo capítulo 12, versículo 7, dice la escritura: y tomarán la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas donde lo han de comer. Aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis del cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus intestinos. Estoy en Éxodo capítulo 12 del 7 al 9. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que habrá quedado hasta la mañana habéis de guardar, quemarlo en el fuego. Gloria a Dios. Y luego dice: y así habéis de comerlo ceñido vuestros lomos, vuestros zapatos en vuestros pies, vuestro bodrón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así a los hombres como a las bestias, y haré juicio en todos los dioses. Yo, Jehová. La vez pasada estábamos viendo precisamente una cosa que sucedió cuando se escribieron las Escrituras y lo que Dios ha tenido que hacer para depurar tanto libro que han querido meterle a la Biblia. Por eso es muy interesante aprender sobre lo que sucedió en los concilios,
los primeros concilios, precisamente para apurar tanto libro que metían en la Biblia. Y por ejemplo, había gente que falsificaba la firma de Pablo y metía escritos como que fueran de Pablo y no eran de Pablo. Entonces necesitamos aprender a través de los teólogos cómo es que Pablo firmó sus cartas. Gloria a Dios. Entonces quiero decirte que también en las cartas de Dios aparece su firma. Por ejemplo, aquí está la firma de Dios en el versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así en los hombres como los dioses, y haré juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová, esa es su firma. Entonces esta porción de la escritura está firmada por él. Quiero decirte que si la gente carece de fundamento teológico y no conoce, no tiene pues información plena y se documenta bien, no va a entender esto. Por eso sí necesita uno pedirle a Dios de alguna manera que nos acerque a la gente que sabe para aprender cosas de la escritura, porque estamos en una época muy superficial, sí, muy diluida, y es muy importante precisamente lo que la escritura dice, precisamente para poder cruzar todas las épocas o todas las circunstancias que de alguna manera sucedan a nuestro alrededor para seguir caminando con Dios. Entonces aquí donde dice yo Jehová es su firma, es su impronta, es su sello. Yo Jehová, alégale, dile algo, ponte en su contra. Bueno, haz tu pancho, haz un berrinche. Aquí está firmando él. ¿Y cuál era la idea de que comieran la Pascua? Lo que él iba a hacer. Por ejemplo, ¿qué tipifica el primogénito de la tierra de Egipto? Lo iba a destruir. Hacia los hombres. ¿A quién se refiere? Fíjate que hay una cosa que Dios tiene que trabajar en nosotros. Por ejemplo, dice, esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Esa palabra varón en el hebreo es ish, y esa palabra varona en el hebreo es isha. Ish es fuego, entonces es el hombre de fuego. Isha es la mujer de fuego. Entonces todo esto tiene que ser redimido en nuestro ser. Entonces las manifestaciones, los gritos, el clamor y todo eso tiene que ver con el hombre de fuego, o esta parte de fuego que Dios puso en nosotros, que tiene que empujar, hermano. Gloria a Dios. Sí, porque si no empujas, si no te llenas del fuego de Dios, cualquiera que te saca la lengua ya te haces tu show. Cualquiera que no está de acuerdo contigo, tiene otra teología muy diferente a la tuya, te pone mal. Pero cuando tienes fuego, si se atraviesa el diablo, lo brincas y sigues caminando. Gloria a Jesús. Entonces, algo tiene que ver precisamente esta palabra hombre y las bestias. Gloria a Jesús. Bestias. Por ejemplo, les estaba explicando el domingo pasado, esto sobre el tiempo. Sí, cómo es que surge y nace y aparece el tiempo. ¿Y qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el espacio? ¿Y qué es la eternidad? Y hay diferentes palabras para eternidad. Hay 4 palabras diferentes para eternidad, y algunos teólogos explican que habla de las 4 eternidades, que tiene que ver con las 4 letras del nombre del Señor. Y es muy interesante entender sobre estas bestias, porque estas bestias en el hebreo es kayots. Pablo lidió con esas bestias, y precisamente estas bestias tienen que ver con situaciones muy difíciles de diablos en contra del propósito y la voluntad de Dios, y lidiamos con esas cosas. Entonces esto no es un juego, ni enchela mi otra, ni porque traigo la Biblia en la axila y bajo las axilas y la llena de polvo, ya con eso no. Aquí tenemos uno que echarle ganas, ¿no? Gloria a Jesús. Entonces, por ejemplo, estas bestias en el hebreo es kayots. Por ejemplo, estas bestias es el tipo de cosas con las que Jesús estuvo lidiando cuando estuvo en el desierto.
Vamos al libro de Marcos y luego regresamos para que vea exactamente por qué había que comer la Pascua. Si no comes la Pascua no vas a poder con esas bestias. La primera bestia es una bestia de rencor que se te encarama y traes un enojo. Oh, que hasta diarrea te da de lo enojado que estás. Vamos a ver esas bestias. Nada más les voy a dar una idea, precisamente está en el libro de Marcos. Les voy a dar una idea de estas bestias precisamente porque es lo que Dios iba a destruir. Vamos al capítulo 1, versículo 13. Y estas bestias atacan en el desierto. ¿Has pasado por algún desierto? No, hermano, ahí sigo. Hay dos tipos de desiertos. Pero este desierto donde Jesús fue es un desierto de sequedad. ¿Sabes qué fue lo que atacaba en el desierto? Estas bestias. Entonces estas bestias te atacan en la depresión. Cuando estás en un brote psicote y una crisis de aquellas, un tremendo enojo y hasta te enojas con Dios. Estas cosas Job lidió con ellas. Job habla de estas cosas precisamente por el enojo que él tiene contra Dios. Imagínate a Job. Fíjate lo que Job le dice a Dios. En esta forma dice: claro, eres Dios. Tus flecheros o tus flechas son contra mí. Ojalá, fíjese, y te bajaras a mi nivel para dar un cierre contigo. O sea, en otras palabras, le canta un tiro a Dios, Job. Ahí está en la Biblia, está parafraseado. Claro, es Dios, está sentado por allá en alguna parte de las galaxias tomándose una pepsicola. ¿Y cuántas veces hay gente que dice: oh, no, con lo que he sufrido ya Dios me sale debiendo? Son tus cayotes, hermano. Y luego estas cayotes aparentan santidad. Ya lo perdoné. Yo le hablé, quise hablarlo otra vez, pero no me habló. Yo ya lo perdoné. No has perdonado, estás emberrinchado. No. Entonces aquí en el libro de Marcos dice: y estuvo ahí en el desierto 40 días y era tentado de Satanás y estaba con las fieras y los ángeles del desierto. ¿Quieren ver estas fieras? ¿Qué es con lo que él lidia en el desierto? Y quiero decirte que todo está en la Escritura. Pablo en Corintios habla de estas fieras. Estas fieras están aquí en el capítulo 12 del libro de Éxodo. Estas cayotes tienen que ver con las bestias que están en el libro de Daniel. Si estas bestias, estas 4 bestias que están ahí, por ejemplo, el león que representa el reino teocrático, el reino autocrático, algo así, que es el reino de la carne, es por ejemplo esta mentalidad: yo tengo la razón, pésele al que le pese y duélale al que le duela. Aquí nada más mis chicharrones truenan. Ese es el reino autocrático, el reino del león. Cuando usted escucha a alguien así, está rugiendo la bestia que lo trae atado. No. Por ejemplo, también se le brinca a los pastores: es que aquí yo soy el pastor y soy el que manda. No, aquí el que manda es Dios y el Espíritu Santo. El pastor es el chalán, es el barrendero. Gloria a Dios. O sea, aquí el jefe es Dios. Sí, pero de repente un cayote le dice al otro: voy a cambiar. Entonces es estas cayotes, estas bestias con las que Jesús lidió en el desierto. Y dice la Escritura que estaba Satanás. Entonces hay diferentes aspectos de la naturaleza o títulos del enemigo de Lucifer. Por ejemplo, Satanás, diablo, serpiente y dragón. Satanás significa opositor. Por ejemplo, hay gente que yo le estaba invitando a la iglesia, les hablo por teléfono y dicen que sí, pero les digo: ¿qué pasó? Les hablo: no fuiste, estuvimos esperando allá, no hubo culto por estarte esperando, Dios se puso triste, no hubo alabanza, todo el mundo estuvo con porque no fuiste. No, es que se me atravesó un problema. Es Satanás, porque es un opositor. Entonces él se va a oponer a que usted reciba la verdad. Entonces un opositor, el diablo es un difamador.
Entonces, por ejemplo, aquí dejemos de chismear y no venimos a ver si el hermano está caminando o qué fue lo que hizo. Eso no funciona porque el diablo es un difamador. El diablo viene y te dice: ¿ha visto el hermano fulano? ¿Ya lo vistes? Es resangrón. No le hagas caso al diablo, porque viene y difama y luego viene y te dice: Dios a ti ya te dejó. Al hermano lo bendice, pero a ti. Ahí está. ¿Cuánto tiempo tienes de hermano y sigo es igual de corajudo? ¿A qué vas a la iglesia? Está, ni te quieren, el pastor tiene sus consentidos. A ti ni te toma en cuenta. No sea el hermano Juanito, porque como trae un camionetón desvielado. Sí, o con los músicos, por ejemplo. Acuérdense que el diablo fue músico. Si los músicos no se sujetan, van para abajo y el que sigue. ¿Por qué? Porque la dirección la tiene el sacerdote y lo tiene la palabra. La música tiene que ir acomodada en base a lo que se va a predicar. Aquí no se trata de pararse el cuello, aquí se trata de exaltar a la majestad de las alturas. Entonces, él es un difamador. Él viene y te dice a través de susurros a tu mente. Por ejemplo, yo recuerdo la primera iglesia que fui, una iglesia pentecostal, estaba la gente danzando y me paré y me empezó a dar una risa. Yo me quería no reírme y no aguantaba el diablo que me traía, el diablo que estaba endiablado. Y luego decía: estoy mal yo, todo el mundo está bien, yo ¿por qué me tengo que estar riendo? Me tuve que salir porque no aguantaba la risa. ¿Y sabe lo que pensaba? Qué panchos están haciendo estos brothers, qué locos están. Pero cuando yo me emborrachaba y me embriagaba, que andaba en las cantinas bailando, brincando arriba de las mesas, no estaba loco. Gloria a Dios. Y luego vengo a alabar a Dios y le hago así. Y allá en el mundo le entregué todo al diablo. No, hermano de mi alma, el diablo robó esas cosas, las sacó para su propia gloria. Así que si quieres correr, puedes correr. Si quieres levantar tus manos, puedes levantar tus manos, porque es el lenguaje corporal de las expresiones, las manifestaciones y lo que Dios está haciendo dentro de tu ser. Y cuando el impacto del Espíritu de Dios toca tu vida, hay vida. Gloria a Jesús. Entonces el diablo, la serpiente, sí, la serpiente es como atacó al huerto. Y los dragones es una forma de pensar que la palabra dragón significa alargar. Entonces el dragón te hace creer que nadie tiene una bronca como la que tú tienes. Nadie sufre lo que tú sufres. Y hay gente que por eso no metemos mucho testimonio. Está bien testificar, pero tiene que ser de veras, ¿no? Testimonio de lumbre. Porque luego, hermano, quiero dar testimonio. Sí, dígame, es que a mi abuelita le compraron una tele más grande. Vamos a darle gracias a Dios por la televisión sota que le compraron para que esté viendo las novelas. Sí, no. Tiene que ser cosas, hermano, que estaba a punto de ahorcar a fulano, pero algo me tocó y no lo hice. Dios me tocó. Estaba agarrándole algo al chivo a la mujer, pero no, se lo di todo. Entonces la serpiente trabaja por ese lado. El dragón te hace creer que nadie tiene un problema como el tuyo, que tú eres el que sufres más. Y por ejemplo, las personas que se tatúan o se ponen tatuajes son problemas del dragón, porque el dragón marca su territorio. Entonces ya vamos a borrar ahí, ya vamos a pintar ahí afuera de vuelta, a quitar todos los letras que pusieron los muchachos ahí, porque este no es territorio del diablo, esto es territorio de Dios. Entonces el dragón marca su territorio. ¿Y qué es lo que pasa? Como el cuerpo es templo del Espíritu de Dios, viene y lo marca, así como marcan la iglesia y le ponen rótulos afuera. Así esto de los tatuajes. Y Dios prohibió tatuarse el cuerpo, porque el cuerpo es el templo del Espíritu de Dios y no fue hecho para poner insignias del diablo. Entonces vamos a ver precisamente que muchos de los tatuajes tienen que ver con dragones o cosas feas, porque tiene que ver con ese nivel pues de los dragones. Entonces los dragones atacaron a Israel en el desierto. Los dragones atacaron a Job, lo pusieron grave. Entonces, lo que Dios está haciendo aquí, con esto, precisamente en el Éxodo 12, dice que Él va a destruir las bestias, los coyotes, por ejemplo,
Si quiere aprender más sobre estas bestias, lea Daniel 4. Y ahí poco a poco Dios nos va abriendo. No vamos a ver eso, pero es para que usted lo vea. Vamos a ver la primer bestia que es el león. Tiene que ver con el adulterio. Sí, y tiene que ver precisamente con cosas con las que uno tiene que lidiar. Y luego dice: al hombre como a las bestias, y haré juicio en todos estos dioses. Ahora, dioses que son demonios. Entonces, ¿qué es lo que Dios va a hacer? Dios necesitaba que Israel comiera la Pascua para que no lo malinterpretara. Quiere decir entonces que comer la Pascua la intención de Dios era cambiar la cosmovisión de su pueblo. Y el único que puede cambiar nuestra cosmovisión de la naturaleza de Dios es el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. De lo contrario, nadie tiene una revelación plena de quién es Dios, si no es a través de su Hijo. En otras palabras, entonces esta Pascua es algo profético, ¿sí? Entonces profecía es la entrega del conocimiento de una cosa que todavía no ocurre, porque todavía no viene el Señor y muere en la cruz del Calvario. Entonces proféticamente Dios le está dando la Pascua. Y es muy interesante precisamente los ingredientes con lo que la Pascua se iba a acompañar. Y también es muy importante precisamente entender sobre el aceite, porque el aceite fue hecho precisamente para ungir todo el tabernáculo por fuera y por dentro. Y este aceite, el aceite de olivo, era acompañado por otros ingredientes. Eran por 4 ingredientes más. Y estos 4 ingredientes más también tienen que ver con las 4 letras de su nombre. En otras palabras, el nombre del Señor iba de alguna manera a ungir todo el tabernáculo exteriormente, interiormente. Precisamente Jesucristo, en su ser estaba el nombre de su Padre, porque Él fue ungido con el aceite de Dios, y en su naturaleza en sí mismo estaba su nombre. Y de igual manera estas cuatro cosas que dice aquí la Escritura en el libro el capítulo 8, el versículo 8 del libro del Éxodo, dice: y aquella noche comerán la carne asada al fuego. Entonces dice fuego, y luego pan sin levadura, 2. Entonces fuego es uno, pan sin levadura es otra cosa. Hierbas amargas. Entonces había 4 cosas que se iban a comer en la Pascua: la carne, el fuego, las hierbas y el pan sin levadura. Y quiero decirte que en este tiempo necesitamos escuchar mensajes sin levaduras. Hay muchos mensajes encausados y acompañados y reforzados con el pensamiento positivo, acompañado con mucha filosofía, con mucha cosa que no tiene que ver nada con lo teológico y el fundamento de la palabra de Dios. Entonces se le tiene que ser quitado todas esas ayudas para involucrar, dar un mensaje, para hacer un coco watch y motivar a la gente para hacer cosas que no debe hacer. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la levadura representan las filosofías humanas, las interpretaciones humanas. Necesitamos la revelación plena de la palabra de Dios, tal y como Él la puso en las Escrituras. Gloria a Dios. Entonces estas 4 cosas representan las 4 letras, y es muy importante precisamente entender que lo que iban a comer a través de la Pascua, iban a comer su nombre, iban a ser alimentados con su nombre. Y también dice la Escritura las cosas que tenían que comerse, o las condiciones como tenía que comerse la Pascua. La Pascua iba a comer su cabeza con sus pies y sus intestinos. Y es muy importante entender todo esto, porque esto es profético. Y quiero decirte que sí, Dios nos da esto profético, sí nos da. ¿Por qué? Porque hay palabra del arca del pacto que tiene que ver con estatutos, decretos, mandamientos. Hay palabra que tiene que ver precisamente en este nivel, en este ámbito de la altura del arca del pacto que Dios tiene para bendecirnos. Pero también hay palabra, sí, de los intestinos, que tiene que ver con el lugar santo, en el tabernáculo, de cosas que tenemos que entender de las cosas de Dios. Y también hay palabra en el atrio. Gloria a Jesús. Entonces estas 3 cosas tenían que comerse. Y es muy importante entender las figuras, precisamente porque esto iba a darle a Israel el poder de tener la interpretación correcta de la naturaleza y de lo que Dios estaba haciendo en la vida de ellos. Gloria a Jesús.
cuando las personas no tienen una interpretación correcta, una revelación correcta, cuando no se alimentan del Cordero, de la palabra del Señor, cuando no asimilan la Pascua, cuando la palabra del Señor no encarna sus propias vidas, cuando vienen las pruebas, cuando vienen los problemas, cuando vienen las circunstancias, cuando vienen las situaciones a su vida, entonces su razonamiento humano, sus filosofías les hacen desviar y tomar el camino equivocado. Gloria a Jesús. ¿Cuál era la intención de Dios en Israel? Era darles proféticamente aquello que les iba a ayudar a estar quietos, aquello que de alguna manera les iba a ayudar a entender que su propósito de él era de alguna forma echar fuera todas estas cosas que de alguna manera habían tenido por tanto tiempo en la esclavitud a Israel. Gloria a su santo nombre. Ellos tenían que comer esta Pascua, porque esta Pascua iban a ser fortalecidos precisamente en estos 40 años que ellos iban a estar en el desierto. Todas las situaciones que ellos iban a vivir, todas las cosas por donde ellos iban a cruzar, todas las cosas por las que ellos iban a pasar, todas las cosas que iban a suceder en sus vidas. Gloria al nombre del Señor. Entonces comer la Pascua era una forma de cambiar la cosmovisión y poder entender la naturaleza del nombre del Señor y cómo es que trabaja el nombre del Señor en nuestras propias vidas. En otras palabras, es a través de la Pascua, es a través de la palabra que podemos entender cuál es el propósito de la voluntad de Dios en nuestro caminar a lo largo de la vida. Gloria a su santo nombre. Entonces en la Pascua vamos a encontrar cuál es precisamente el propósito por el cual Dios me creó, cuál es el propósito por el cual estoy en este tiempo, por qué Dios me ha guardado, por qué de alguna manera sigo vivo. Él tiene un propósito, por qué estoy en la iglesia, por qué me alcanzó. Él me va a dar la revelación a través de su palabra de cuál es el propósito de lo que Él tiene para mí. Gloria a su santo nombre. Pero mucho pueblo de Israel no comió la Pascua en la actitud correcta, no comió la Pascua con la visión correcta. Ellos comieron la forma exterior. Ellos no asimilaron precisamente lo que Dios de alguna manera les estaba dando. Por eso es que muchos se rebelaron en contra de Moisés, se rebelaron en contra de María y en contra de Aarón el sacerdote, y por mucho tiempo en el desierto estuvieron en rebelión en contra de las cosas de Dios, y muchos de ellos quedaron en el desierto. Algunos otros se fueron al abismo. No todos llegaron a la tierra prometida, no todos llegaron a Canaán, bendito su nombre, pero los que comieron la Pascua en la actitud correcta, los que comieron la Pascua de alguna manera en el propósito de Dios, buscando el propósito de Dios, buscando la revelación de Dios, buscando el entendimiento de Dios, buscando el conocimiento de Dios, ellos sí llegaron a Canaán. Gloria a su santo nombre. Y no importa cuántos bichos, cuántas circunstancias, cuántos problemas vengan a lo largo de la vida, esto sigue siendo una cuestión profética, porque el Cordero ya fue inmolado en la cruz del Calvario. Gloria a su santo nombre. Y no puedo venir y sentarme y escuchar la palabra de Dios. Todavía tiene pan, todavía tiene palabra, todavía está su propósito y la revelación de su palabra para que ella siga caminando a lo largo de la vida. Hermano, mucha gente enseña que no, hermano, cuando vayas a la iglesia no vas a tener problemas, y luego y es una forma de puro merengue. No, hermano, cuando te acerques a Dios no te la vas a acabar. Todas tus fantasías se van a ir abajo, todos tus sueños bajiros van a reventar. Porque hay gente que, yo no sé qué evangelio es ese, pero aquí no se trata de fingir que eres feliz. Aquí se trata de que seas tú en el propósito de Dios. Si cuánta gente finge santidad de apariencia. No. Aquí se trata de que seas real. Gloria a Jesús. Entonces, ¿cuál era el propósito de Dios de comer el pan sin levadura? ¿Cuál era el propósito de Dios de comer las hierbas amargas? Estas hierbas eran hierbas amargas. En otras palabras, no te la vas a acabar. Cuando empieces a caminar con Dios va a haber circunstancias amargas a lo largo de la vida, porque son precisamente estas circunstancias o esta cuestión profética para que saborees el Cordero, para que comas la palabra. Gloria a su santo nombre. ¿Cuántas veces has estado en alguna circunstancia o batallando en alguna situación en tu propia vida, o batallando con esto o aquello? Gloria a Jesús. Y quiero decirte que estas hierbas representan una de las letras de su nombre. Gloria a su nombre. Sí, y si estudiáramos más sobre las 4 letras del nombre del Señor, el Yud, Hei, Vah, Hei,
Sí, que es sabiduría, entendimiento, conocimiento y prudencia. Y es exactamente lo que tengo que comer de Dios: su sabiduría, su entendimiento, su conocimiento y su prudencia. Gloria a su santo nombre. Esto tiene que ver con las 4 esquinas que de alguna manera Dios dijo a Israel que no cortaran. ¿Por qué? Porque en esas 4 esquinas iba el pobre, el huérfano, la viuda y el extranjero. Gloria a su santo nombre. Y si usted, quiero decirte entonces que la voluntad de Dios es cuadrada y Dios te va a llevar a estas 4 esquinas. ¿Cuál era la intención de ir a estas 4 esquinas? A recoger cebada. Gloria al nombre del Señor. Y encontramos personajes como Ruth caminando en estas 4 esquinas. Ella fue precisamente a los campos de Booz y fue a estas esquinas y se inclinó para juntar cebada. Gloria a Jesús, bendito su nombre. Y la cebada implica humildad. Y cuántas veces, entrando al propósito de la voluntad de Dios, vienen circunstancias difíciles, vienen cosas hostiles, cosas que no esperan. De repente sucede esto y sucede aquello. Gloria a su santo nombre. Y de repente ves que no está en tus manos redimir de tal circunstancia, o redimir tal situación, o enfrentar tal cosa, porque entonces echas un ojo y te ves a ti mismo y ves tu impotencia y ves tu debilidad. Gloria al nombre del Señor, bendito su nombre. Pero si has estado comiendo de estas hierbas amargas, en otras palabras, si esta letra de su nombre está en tu vida, Él te va a dar el entendimiento adecuado para que tomes la decisión adecuada y para que escojas el camino correcto. Bendito su santo nombre, gloria a su santo nombre. Y algo de estas 4 letras de su nombre tienen que ver con la Pascua. En otras palabras, lo que Dios quería es que Israel comiera su nombre, se alimentara de su nombre, que su nombre estuviera dentro de ellos, porque su nombre iba a ser elegido, su nombre los iba a llevar, su nombre los iba a arrastrar. Dice la Escritura: y mujer, donde esté la memoria de mi nombre, vendrá tú y te bendeciré. Gloria a Jesús. ¿Cuántas veces uno falla como persona? ¿Cuántas veces te equivocas? ¿Cuántas veces te has alejado de Dios? Te corrompes, pero hay algo que Dios puso en tu propia vida y dejó la memoria de su nombre, y por causa de su nombre te tiene paciencia. Gloria a Jesús. Entonces, mientras le hagamos el show, el diablo ni en cuenta. Mientras juega el cristianito, el diablo no la va a hacer de emoción. Pero cuando quieras caminar, entonces lo vas a ver. Entonces, ¿de qué hablan las hierbas? De situaciones difíciles, que tiene que ver con una de las letras de su nombre. Si estudiáramos a Abraham, cuando Dios le cambió el nombre, era Abraham, y luego dice: no te vas a llamar Abraham, te vas a llamar Abraham. Y le puso una de las letras de su nombre, le cambió el nombre, le cambió su naturaleza, le puso una letra profética. ¿Y cuál es la intención de Dios en nosotros? Cambiar nuestra naturaleza. Y nuestra naturaleza no va a cambiar si Dios no cambia mi cosmovisión para poder entender cómo funcionan sus principios. Y cuando aprendemos cómo funcionan los principios de Dios, cómo se mueven los principios de Dios, entonces empiezas a aprender a levantar tus manos y a levantar su nombre y decirle: Dios, yo no tengo las fuerzas, ni tengo la inteligencia, ni tengo la capacidad, Señor Dios. Yo no puedo cambiar a nadie, yo no puedo cambiar el pensamiento de mis hijos, yo no puedo cambiar el pensamiento de mis amigos. No hay nada que yo no pueda hacer, Señor Dios. Yo no puedo hacer nada por esta gente de esta colonia, Señor Dios. Yo no puedo hacer nada con las durezas de ellos, Señor Dios, y con las interpretaciones equivocadas que ellos tienen, Señor Dios. Yo no puedo hacer nada en contra de la idolatría y de los pensamientos de miseria y de pobreza que molestan a esta gente en su propio ser, Señor Dios. Pero una cosa hago, Señor Dios: voy a levantar mis manos y voy a esperar en tu nombre, Señor Dios, porque tú eres todopoderoso, tú tienes todo el poder. Gloria a su santo nombre. Voy a levantar mis manos, Señor Dios, y voy a adorarte, voy a glorificarte, Señor Dios, voy a exaltarte, Señor Dios, hasta que tú me des la inteligencia y tú me des los embriones y las semillas de tu plan maestro y el propósito de tu voluntad, Señor Dios, para que me guíes, Señor Dios, para que de alguna manera me des la gracia, me des el carisma, Señor Dios, me des la unción, Señor Dios, de tal forma que cuando de alguna manera hable del Cordero, el corazón de la gente sea tocada, Señor Dios. Tu palabra dice, Señor Dios, que si tú no edificas la casa, en vano no trabajan los lavadores. Bendito su santo nombre. Si tú no velas la ciudad, en vano trabajan la guarda, Señor Dios. No voy a aferrarme, no voy a levantar mi ego, no voy a defender mis ideas. Si tú tienes el propósito de echar mi
mis ídolos abajo, Señor Dios. Si tú de alguna manera estás echando estos cayotes hacia abajo, si tú estás trabajando, Señor Dios, con mis complejos, si tú estás trabajando, Señor Dios, con mi vanidad, si tú estás trabajando con aquellos puntos negros de mi vida, de los cuales yo no estoy consciente, Señor Dios, solamente quiero pararme en este cuadro de tu nombre, Señor Dios, levantar mis manos y decir que los que Dios ama, todo mundo para bien, conforme al propósito de los que son llamados. Yo no sé cómo salir ni cómo entrar, Señor Dios. Yo no sé qué camino tomar, Señor Dios. Yo no sé qué decir, qué no qué decir, Señor Dios. Pero una cosa sí hago, levanto mis manos y glorifico tu nombre, Señor Dios. Tu nombre es sobre todo nombre. Tú eres por sobre todas las cosas. No hay nada que esté fuera de tu control, Señor Dios. Lo que yo quiero es aprender a levantar mis manos para glorificar y exaltar tu santo nombre. Pero ¿qué es lo que pasa, hermano, cuando Dios te da estas hierbas amargas? Uy, qué calorón hace en la iglesia. Me queda muy lejos. Yo ya dejé de quejarme. Mejor me traje la agüita. Una vez fui al Recodo porque me invitaron a compartirle a un grupo de gente por allá. Y que paso, a la entrada está un salón de los testigos de Superman. Porque es una aberración utilizar el nombre mal. Porque no dará por inocente Jehová quien tomare su nombre en vano. Y luego lo veo largo, con mini split. Dios, yo creo que me equivoqué de equipo. Gloria a Dios. Entonces ahora ya no me la hago cansada. Lo que he aprendido últimamente es cómo reforzar mi identidad en un aspecto divino. Un día vamos a ver sobre estos 3 polvos para que entiendas que no eres cualquier cosa. Que aunque no uses el pantalón polo o la falda de las fábricas de Francia, con que tengas decencia, tu cuerpo es el templo de Dios. Y quien vale es usted, no lo que trae puesto. Sí, ¿es por qué? Porque imagínate, me hizo, parte de mi ser fue hecho con polvo celestial. Con eso fue hecha tu alma. Entonces, le digo porque estaba viendo algunas canciones seculares que tienen sentido. Y es que hay una canción que me recuerda a un amigo mío que mataron, que fue un gran amigo mío. Y lo mataron ahí, lo tiraron ahí en el Calito, lo levantaron junto con otros, le dieron un torniquete y le pegaron un balazo en la cabeza y él no andaba mal. Y estaba haciendo memoria de los grandes amigos que he tenido que ya se fueron. Precisamente porque pasó algo hace días, hace tiempo. Yo le cuido un morojón a un gringo. Y cuando voy a ir al Congreso de México con la hermana Mari, le pido lo que me va a pagar y me lo da. Y con eso pues allá completamos el camino. Pero como ya me pagó, ya me da flojera ir. Y dicen por ahí música pagada, toca mal son. Pero hace tiempo, estaba sentado con la manguera echándole agua a una palma. Y me empecé a acordar de algunas cosas del pastor que se fue. Me estaba acordando de él cuando suena el teléfono. Y aparece su nombre. Entonces lo agarré y lo vi. ¡Ay! Y le contesté y era su hija. Debido a eso, el pastor me enseñó hace muchos años algo que en su momento no lo pude digerir, ahora yo creo que ya entiendo un poquito más. Porque tuve una experiencia en San Diego, en un albergue para mujeres.
No, pues apenas que alguien me traduzca, le digo. Sí, le vamos a poner un traductor del inglés al español, no, del español al inglés. Entonces ya quedamos iba a ir a otro día y fui. Y sí llevaron alguien que me tradujera del español al inglés. Entonces había negras, había gente asiática, había gringas, había pochas, había de todo tipo de mujeres. Y me puse a compartir cosas que se me ocurrían ahí de la escritura. Pero estaba una muchacha que estaba testificando, diciendo ella que ya iba a salir, pero traía muy atravesada una experiencia que ella tuvo. Y es que ella dice que su mamá estaba con su mamá estaba muy enferma y le dijo: no te vayas, mija, me siento muy mal. Pero por andar en sus rollos, dice que la dejó y se fue a drogar. Cuando ella regresó, ya habían enterrado a su mamá. Y le traía mucho en su vida que no poder superar eso. El pastor me había enseñado que no hay nada que Dios no sepa de nadie. Y aunque la gente muera, Dios sabe dónde está, porque es omnisciente. Si esta persona se fue al abismo, al infierno, donde quiera que se ha ido, al cielo, está en la presencia de Dios, si es que fue salva la señora. Entonces él me compartió cómo hacerle para que esta mujer pudiera sanar. Y era de esta manera. Entonces le dije: mira, Dios sabe dónde está tu mamá y Dios es real. Y tú puedes decirle a Dios que le diga a tu mamá que te perdone, que estás arrepentida. Sí, pero no está aquí mi mamá. Donde quiera que esté, Dios se lo puede decir. Entonces ya estuvimos platicando, oramos, y le dijo: Señor, quiero que le digas a mi mamá que fui una hija muy mala y que cuando más me necesitó la abandoné, y que me pesa mucho no haber estado cuando ella murió, porque yo era lo único que ella tenía, y dile que me perdone. Entonces así oró, sí, le dije que orara, y luego empezó a llorar y duró como 2 horas llorando. Y cuando se levantó, terminó de llorar, se levantó y le digo: ¿cómo se siente? Me siento en paz y muy bien. Y eso sí le dijo Dios a mi mamá que me perdonara, y mi mamá me perdonó. ¿Y cómo testificas eso? No sé, yo sentí que la carga se fue. Dije yo: wow. Es para que se dé una idea de los niveles que se manejan en el espíritu. Por ejemplo, yo tengo este celular, mi hermana está en San Diego. Entonces, si yo quiero hablar con ella, hablo con el teléfono, y el teléfono manda la señal al satélite, y el satélite la manda a ella, y donde quiera que esté la localiza. Quiero decirte que esta es una cuestión, pero por ejemplo, tú tienes tu espíritu, y te puedes, a través del Espíritu de Dios, usted ni sabe lo que Dios puede hacer. Inclusive por eso ya nos dejaron aquí en la oración solos, pero no se vaya. Aquí, por ejemplo, a veces ando de metiche visitando a la gente y no quieren venir. Vale más venir a orar por ellos para que el mensaje de Dios llegue al espíritu de ellos y sea Dios quien los llama. O sea, es poderoso todo esto, hermano. Esa es la naturaleza de Dios. Entonces imagínate, dice: el que se une a Dios es un espíritu con Él. Cuando te unes tú y tienes comunión con el Espíritu de Dios, y tu hermano que está quién sabe dónde también tiene comunión con el Espíritu de Dios, y luego te acuerdas de esa persona y dices: me estaba acordando de ti, yo te iba a hablar, me ganaste la llamada. Imagínate moverse en esa dimensión. Se puede. Por ejemplo, los cultos en las épocas pasadas, cuando la iglesia primitiva, eran hechos en las catacumbas, escondidos. No ponían dirección porque había peligro. ¿Cómo que es que eran guiados para llegar exactamente a donde estaba el culto? ¿Quién crees que los llevaba? El Espíritu de Dios. Cuando tú tienes hambre, el Espíritu de Dios te va a llevar. Cuando tienes un deseo de Dios, el Espíritu de Dios. Sí, por eso es muy importante todo lo relacionado a la intercesión con el Espíritu de Dios, lo que tiene que ver alabanza, todo. Entonces, regresando aquí a esto que estamos viendo aquí, gloria a Jesús, algo que Dios va a hacer es que va a destruir a estas
a estos ídolos y a estos dioses y los va a echar abajo. Gloria al nombre del Señor. Entonces Dios les está dando la receta, lo que ellos tienen que comer. Y la primera cosa, una de las cosas era comer las hierbas amargas, era comer el pan sin levadura. Era, por ejemplo, ¿cuánta gente da mensajes positivos? Pague por sufrir, ¿no? Y luego una bola de paleros ahí: oh sí, desde que yo fui para allá mi vida cambió. Digo, voy a pedir el número y cuando esté en la tele dice: mentiras, no es cierto. Una vez pasé por ahí por el cine Diana. Dije, para que no me cuenten, voy a ver de qué se trata. Y me paré en la puerta y ahí estoy viendo. Y luego estaba las escuderas del amigo de ahí. Venga, venga, me dice. Yo parado en la puerta y le digo: porque ustedes... Gloria a Jesús. Entonces aquí vas a comer pan sin tanto rollo, pan sin levadura, sin interpretaciones racionales, conocimiento racional. No, el pan, la palabra. Jesús dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Y es muy importante los mecanismos, cómo fue hecho el pan. Y no más el pan, dice: vas a comer la carne asada al fuego. Y es muy importante comer palabra con fuego. Sí, por eso es importante la alabanza antes de un servicio. Es muy importante la oración en el servicio, porque esto de alguna manera aviva el fuego. Gloria al nombre del Señor. Y entonces la palabra va a ser avivada. ¿Por qué? Porque la carne era consumida, era quemada en el fuego. Cuando el pueblo de Dios comía esa carne, el fuego ya había sido consumido en la carne. Era carne con fuego. Gloria a su santo nombre. ¿Cómo puedo explicar esto en la naturaleza del Señor? Porque fue el fuego de resurrección quien resucitó su carne. Gloria a su nombre. Y quiero decirte que cuando comemos palabra con fuego, no importa cuál sea tu estado emocional, no importa que te estés susurrando algún diablo, no importa cuántas cosas estés enredado en tu mente, cuando comes la palabra de Dios asada al fuego, cuando comes palabra con fuego, la palabra revoluciona en tu mente, entra hasta lo profundo de tu vida y te saca de cualquier agujero, de cualquier presión, de cualquier situación. La palabra de Dios te trae convicción. Entonces, esto de la carne asada al fuego tiene que ver precisamente con el cuerpo resucitado de Jesús, porque fue el fuego de la resurrección lo que resucitó su cuerpo. Entonces, y eso es, Dios está diciendo: necesitas que comas palabra de poder. Necesito que sustentes, que te alimentes. Y una vez que comas esta palabra de fuego, con todas estas circunstancias, vas a comer de la cabeza del Cordero, vas a comer del gobierno de Dios, vas a comer de estas cosas. ¿Qué es lo que había en la cabeza del Cordero? Había ojos, había oídos, había nariz, había boca, y estaba la masa encefálica, estaba el cerebro. Y quiero decirte, gloria a su santo nombre, Dios puede darte palabra de los ojos del Cordero para que veas las cosas como las ve el Cordero. Bendito es su nombre. Dios puede darte de la boca del Cordero para que hagas declaraciones que hizo el Cordero. Bendito es su nombre. ¿Qué es lo que Él declaró cuando está colgado en la cruz? ¿Cuáles fueron los decretos? ¿Qué fueron las cosas que Él dijo? Bendito es su santo nombre. Entonces, si como del Cordero, aprenderé a utilizar mi boca para declarar los veredictos, para declarar de alguna manera las cosas de Dios. Bendito es su nombre, sus propósitos, para decretar cosas, para hablar cosas, pero no va a ser lo que yo pienso, lo que yo creo, o decretar mis propias ideas o mis propias fantasías, diciendo cosas que no son. Mi boca va a ser utilizada por Dios, bendito su santo nombre, para repetir lo que dijo el Cordero. Gloria a su santo nombre. Quiere decir entonces que cuando coma de estas cosas de Dios, cuando de alguna forma comparta la palabra y comparto palabra del Cordero, esto va a ser algo en la voluntad de la gente que me escucha, dice la Escritura, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de los
que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Quiere decir que es palabra con fuego. El decreto de Dios va a transmitir hasta lo hondo de mi ser, de tal forma que me va a tener convicción para caminar con Dios. Entonces, es cierto lo que dice el escritor que habla de los decretos. Necesitamos púlpitos con fuego. Y Dios no es una ideología al alcance de todos. Necesitamos entender bien y el fuego de Dios para hablar lo que está en la Escritura. De los oídos del Cordero, de los ojos del Cordero. ¿Por qué? Porque mira, hermano, yo escuché hace algunos años algo que por mucho tiempo estuve juzgando y decía, no es así, pero ahora que estuve leyendo sobre los atributos de Dios y me di cuenta de algunas cosas que el escritor dice y cómo él explica que según Hebreos, del trono de Dios, sí, del trono de Dios sale su gracia. Y viendo estas cosas que dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, según Hebreos 11:2. Quiero decirte que dice fue hecho de lo que no se veía, pero ya estaba ahí, que es la nada. Entonces, de la nada Dios hizo lo que se ve. En otras palabras, Dios le dio a su Hijo la energía no engendrada y el Hijo le dio forma a la energía. Entonces, por ejemplo, hay cosas que fueron reveladas y dadas en el Antiguo Testamento y cosas que fueron decretadas por el Antiguo Testamento y muchas cosas que estaban siendo reservadas para el tiempo de la gracia. Y dentro de la gracia hay muchas cosas que fueron reservadas para este tiempo y para los tiempos que siguen, o sea, ya está todo decretado. Pero también quiero decirte que hay decretos que fueron dados para la eternidad, cosas que no van a ser abiertas en el tiempo, cosas que van a ser abiertas en la eternidad, decretos para la eternidad. Entonces lo que estamos viviendo es lo relacionado con el tiempo, nuestra existencia, porque estamos pasando por un proceso, estamos siendo preparados, estamos comiendo del Cordero porque vamos a la eternidad. Por eso es muy importante comer del Cordero. ¿Cuál es el propósito de Dios de que comas del Cordero? Precisamente porque el único que tiene una revelación, la revelación correcta de quién es Dios es el Cordero. El único que tiene la revelación correcta de quién es Dios es el Cordero, porque el Cordero es el único que puede oír en plenitud la voluntad y el propósito de Dios. El Cordero es el único que puede ver con sus ojos, gloria a Jesús, el decreto, el propósito y la voluntad de Dios. El único que puede hablar estas cosas es la boca del Cordero. Bendito su santo nombre, es el Cordero, gloria a Jesús. ¿Y qué es lo que había en la mente del Cordero, dentro de la cabeza del Cordero? Dentro de la cabeza del Cordero estaba precisamente la masa encefálica, y la masa encefálica nos habla del plan maestro, gloria a su santo nombre. Lo que yo había escuchado era precisamente que cierto grupo de vencedores que trascendieron el tiempo y crecieron y llegaron, según Efesios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud en Cristo. Gentes que de alguna manera, que a lo largo del tiempo caminaron en plenitud y crecieron en el nivel que Dios estableció para crecer, que ellos llegan a la eternidad. Una de las recompensas en Dios es que Dios de alguna forma les recompensó permitiéndoles ver lo que hay en el trono, gloria a Jesús. Y decía este predicador que estaba compartiendo precisamente que lo que estaba en el trono eran las semillas no engendradas de lo que iba a ser compartido y de los propósitos y de los decretos para la eternidad. Gloria a Jesús. Cuando yo escuché esto, como de alguna manera no entendía muchas cosas, pues se me hizo algo fuera sin sentido. Pero ahora que he estado viendo estas cosas, quiero decirte que realmente sí, yo sí creo que este predicador estaba siendo utilizado por Dios. ¿Por qué? Porque hay cosas y decretos dados para el tiempo, pero yéndonos, cuando nos vayamos de aquí, cuando el Señor venga y nos vayamos con Él, vamos a la eternidad, vamos a las bodas del Cordero. Algo va a suceder ahí, gloria a su santo nombre. Empieza la otra eternidad.
Gloria a su santo nombre. ¿Y qué vamos a hacer en la otra eternidad? Vamos de alguna manera, con lo que adquirimos del Cordero, vamos a seguir creciendo, vamos a seguir caminando, vamos a seguir aprendiendo. Gloria a su santo nombre. ¿Y qué vamos a aprender? Las nuevas semillas, los nuevos decretos que Dios tiene para la eternidad. Gloria a su santo nombre. Entonces por eso Dios quería que comieran del Cordero, porque Él tenía decretos. Gloria a su nombre. Si ellos hubieran comido del Cordero, ellos hubieran entendido el plan maestro. Si ellos hubieran comido del Cordero como Dios lo especificó, ellos hubieran llegado a tener muchos números en el desierto. Pero si yo como el Cordero, si tengo una gratitud, si me burlado todo mi razonamiento humano, y de todo Dios, estoy ciego, estoy solo, no entiendo, hay muchas cosas que no comprendo. A menos, Señor Dios, que me das mis ojos y me das una revelación del Cordero para poder entender que hay una eternidad. Y la que una eternidad me quedó, porque las eternidades de Dios y siempre se Dios y será eterno. No está pesado Dios. Fíjese lo que escuché de un predicador. La Biblia fue escrita en 7 dimensiones. Yo nomás he oído de 3. Por ejemplo, ¿cómo te explicas esto? Jesús ya murió en la cruz, ¿no? Fue a la tumba, fue al infierno, resucitó y está a la diestra del Padre. Y luego Juan, el que escribe Apocalipsis, cuando es escribiendo el libro en Patmos, es llevado a la eternidad. Y en el capítulo 5 ve al Cordero inmolado. Ahí está de vuelta. Él empieza a llorar porque no había. ¿Qué es ese libro? Que está sellado por dentro y por fuera. Y no había sido digno nadie de leer el libro ni de mirarlo. Y yo, Juan, lloraba mucho. Y uno de los ancianos me dice: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y vi un cordero como inmolado. Lo volvió a ver. Y para allá vamos, hermano. Y yo jugando a la iglesita, haciendo mis panchos ahí, jugando competencia a ver quién es más santo, haciendo mis berrinches. ¿Quién quiere su rostro? Él está aquí. Dile: perdóname por no tener el respeto que tú mereces. Tú eres digno y no hay otra cosa que pueda tocar mi ser sino aquello que hiciste en la cruz para comprarme y darme la oportunidad de que pueda crecer y seguir adelante. Fíjese, ¿has visto esa parte de la escritura que dice: un abismo llama a otro a la voz de sus canales? Hay el abismo Shakat, el Tenjón y el Bore, y son abismos de mundos prehistóricos, de otros tipos de creaciones que cayeron y están en los tártaros. Dice la escritura, son dimensiones y aspectos que tienen que ver con el infierno, y estos abismos se están abriendo y muchos de esos demonios salen. Por eso la tierra se está corrompiendo. Entonces fui a visitar a unos amigos míos y le digo: los invito a la iglesia. ¿Y dónde está la iglesia, Fer? Ahí en la redonda. No, dice. ¿Y eso? No, dice. Le dice: ¿y por qué tú vas ahí? Pues porque ahí abrió Dios y no tengo dónde ir. Pero mira, es que yo no soy gente que se le quita el dolor de cabeza con un mejoralito. Dice: no soy de los, no, a mí no me llena el merengue ni que me den por mi lado. Yo necesito electroshock, los kachak divinos, que Dios me electrocute con su poder, porque si me deja me salgo del huacal. ¿Sabes qué es un electroshock? ¿Ha visto cuando llevan los moribundos al hospital que ya
dice, a ver, los electrones, esas cosas. Súbela 20. Va, dale todo. Lo tenemos. Esas son las manifestaciones. Necesito electroshock divinos y que el Espíritu de Dios me sacuda. Gloria a Dios. Entonces imagínate, ¿cuál es la razón por la cual Dios les da la Pascua? Y luego dice, ninguna cosa de que dice, y aquella noche. Entonces la Pascua iba a comerse de noche, no de día. Literalmente está comprobado que los niños se estiran de noche. O sea, crecemos, cuando estamos en el proceso de crecimiento crecemos de noche, de día no. Entonces la noche espiritual es para que crezcas, para que te estires. Y quiero decirte que tiene que ver con tinieblas donde Dios se esconde, donde trabaja el Padre. Y entonces el Padre les dio su nombre, el Yud Hei Vav Hei, las 4 letras de su nombre, porque eso les iba a ayudar a vencer a todos estos monigotes. Y quiero decirte que estas cosas no son un juego. Vea cómo está el mundo. Vea lo que está sucediendo alrededor del mundo, y no nada más en cuanto a las guerras. Vea lo que está pasando con el ecosistema. Vea, por ejemplo, yo tengo un amigo que estudia Derechos Humanos en México, haciendo una maestría, y me explica exactamente la función del capitalismo y cómo de alguna manera en nuestro país se predica el evangelio capitalista. Es una mezcla anglosajona con el pensamiento positivo, no es real lo que nos enseñan. Entonces, él me estaba explicando precisamente los candados y las ideas, cómo manejan, y precisamente el nuevo tipo de esclavitud que tenemos ahora a través de los corporativos, y quienes realmente en nuestro país tienen la gallina de los huevos de oro, y quiénes son los dueños de nuestro país, son los que permiten que las corrientes del pensamiento entren, y cómo nuestro país está influenciado con tanta religión, y es lo que nos tiene divididos. Yo llego a la conclusión que necesito el Cordero. Gloria a Jesús. Y digo esto, una vez, aquí está el hermano Víctor, es testigo pero de Cristo. Yo conocí al hermano Víctor en la pesca deportiva. El hermano Víctor en esa época era pariente de Fidel Castro, ¿no, Víctor? Entonces el hermano Víctor me llevaba a los círculos de estudio, y ahí andaba en la bola, pero luego nos íbamos a echar unas heladas. Y ya traían las cervezas en la panza, bailaba arriba de las mesas. Imagínate el hermano Fer que está predicando bailando arriba de una mesa en una cantina. Y no me daba vergüenza. ¿Cuánto más ahora que Él me salvó y me sacó de las tinieblas? No le voy a cantar y le voy a danzar. Aquí en la escritura hay 7 niveles y aspectos de las danzas. Hay danzas de guerra, hay danzas para pisotear. Aquí yo doy potestad de hogar sobre serpientes y escorpiones. Y de repente el Espíritu Dios te toca para que pisotees. Y alguna de las razones es que dice que todo lo que pisar en la planta de tu pie es tuyo. Y a veces Dios quiere utilizarte para que pises este lugar, para que este lugar sea una propiedad del reino de Dios. Entonces las manifestaciones no son relleno, necesitamos conocerlas para conocer el lenguaje corporal externo del que el Espíritu de Dios está haciendo dentro de nosotros. Te voy a enseñar una cita, con esta terminamos y vamos a cantar un canto, pero quiero que veas una cita, para que veas cómo se porta Dios. O sea, si tú percibes un Dios sentado con un garrote en un trono, ese Dios te va a castigar, porque está en la Biblia es otro. Vamos a Salmo 78. Mira cómo se porta Dios. Y en la mañana estuve viendo significados en las palabras del hebreo y descubrí algo terrible. Mira nada más cómo se porta Dios. Entonces, si tú tienes una idea de Dios como el Poseidón, un viejo barbón, sentado con un garrote ahí esperando que cometas alguna falla para quebrarte el leño en la cabeza, pues te va a ir mal si quieres creyendo así. El Dios que está en la Biblia, mira lo que hace. 78, 65 y 66. ¿Listo?
Entonces despertó el Señor a la manera del que ha dormido, como un valiente que grita excitado de vino. A ver, ¿cómo se comporta él? Dios. Entonces quiero decirte que tu espíritu se puede embriagar de él. Y te puedes embriagar del Espíritu de Dios tomando vino espiritual. Entonces si traes una amargura es porque quieres, hay vino. Es más, y si la sigues haciendo cansada, Jesús en el capítulo 2 del libro de Juan, las aguas las hizo vino. Entonces despertó el Señor a la manera de un hombre que ha dormido como un valiente. Que grita excitado de vino. Quiere decir que cuando estás danzando y alabando a Dios y quitas tus formas, Él se une contigo y danza contigo. Y luego dice el 66, e hirió a sus enemigos en las partes posteriores. ¿Qué crees que dice en el hebreo ahí? Perdón, así dice en el hebreo, en el trasero. Eso lo vi en la mañana. Quiere decir que Dios a los diablos les da en el trasero. Vámonos. Eso hace Dios. Vea, es más, le voy a la palabra para que la busque. Es Ahor. En la concordancia Strong es la 168. Entonces, ¿qué es lo que él hace? ¿Qué hace, hermano Juan? ¿Hay algún diablo que te ande correteando? ¿Traes algún delirio de persecución? ¿Qué sientes que te sigue? ¿Ven monos con tranchetes? ¿Traes alguna paranoia? ¿Traes algún delirio? Él te va a echar atrás todo eso, bendito es su nombre. Entonces vamos a cantar ese canto que dice: cantaré a Jehová porque ha triunfado con poder. ¿Sabes por qué le dijo Dios a Moisés por qué Moisés cantó el Éxodo 15? ¿Por qué cantó el Éxodo 15 después de que el mar se abrió? ¿Qué hizo Dios con el faraón? ¿Le pegó patadas dónde? ¿Qué le dijo? Quítate, faraón, deja a mi pueblo caminar. ¿Estás lidiando con algo? ¿Traes cargo de conciencia? Porque quieres. Dice que se levantó como un valiente que grita. Sí.